Bienvenidos a un episodio más de Tu Corazón y el Dinero. Y en esta nueva temporada queremos recordarte que estamos tratando el tema de trabajo y los negocios, Chacho. Y como hemos venido hablando, el trabajo es esa actividad en la que nosotros vertimos nuestro tiempo con el deseo de poder sostenernos o construir algo o cambiar nuestro futuro. Pero como vimos en el episodio anterior, hay algo del trabajo que no se siente tan delicioso, y es que el trabajo es trabajoso. Aunque hablamos también de que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a redimir esa realidad de que el trabajo es trabajoso, pero hoy queremos expandir esa idea de qué tan molesto pudiera ser para nuestras vidas el trabajo. Y déjame leer algo. Y también las razones por las que se siente así. Exacto. El trabajo promete un sentido de realización, pero muchas veces produce agotamiento. Nos promete estabilidad, pero con frecuencia nos genera ansiedad. Nos promete propósito, pero nos deja vacíos. Esas experiencias que tú mencionas son comunes a los hombres, al ser humano en sentido general. Él siente que algo no encaja en su labor diaria, en su trabajo. Muchos entienden que lo que ha ocurrido es que el trabajo en sí pues no es satisfactorio y por lo tanto concluyen que lo que necesitan es dejar de trabajar y asocian entonces su plenitud y su satisfacción con en algún momento dejar el empleo, dejar su labor y encontrar entonces el tiempo de descanso y comenzar a vivir. Eso es lo que mucha gente quiere. Otros entienden, bueno, el problema no es el trabajo en sí, sino el tipo de trabajo que yo estoy haciendo. Y lo que quieren es encontrar ese trabajo de sus sueños. Es como un eslabón perdido en su vida laboral, en su existencia, de que si encuentran esa labor y esa vocación que ellos aspiran, ellos se van a sentir mejor en el trabajo. Pero la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, hablando de este tema del trabajo y los negocios, es, bueno, el problema de sentirse así, como insatisfecho en una labor que ocupa tanto tiempo de mi vida, ¿es el trabajo en sí o es sencillamente que al trabajo le pasó algo que lo descarriló y que entonces ahora no produce lo que se supone debería producir? Y en este episodio precisamente lo que queremos es hablar de eso, de cómo el trabajo, que fue una vez algo bien diseñado por Dios, llamado a producir satisfacción, sentido de propósito al hacerlo para los demás y para Dios, hoy en día no produce eso, no nos sentimos así. Chachi, la pregunta aquí a responder es, ¿qué fue lo que pasó? Y cómo eso que pasó afectó la manera en la que hoy trabajamos. Eso es lo que quisiéramos entonces Yo creo que para ampliar. nadie, claro, para nadie es un secreto. Ya hemos hablado de esto de una manera, de alguna manera en los episodios anteriores, y lo que quisiéramos es, como tú dijiste, ampliar esta idea. Y digamos lo primero, o sea, lo que pasó fue el pecado. De hecho, todo problema que hay en la existencia humana hoy en día tiene su origen en la rebelión humana contra Dios, cuando el ser humano quiso gobernar su vida y le dijo a Dios, tú no me gobiernas, yo me quiero gobernar y yo tengo una mejor idea de lo que debe ser mi vida que la que tú tienes, Dios. Y esa rebelión produjo una ruptura, una fractura en la relación humana con Dios y ha producido entonces un descarrilamiento de todo lo que ha sido la existencia humana, incluyendo el trabajo. Y yo quisiera que leyéramos entonces un pasaje que ya leímos anteriormente, pero le voy a dar algunas connotaciones adicionales en el día de hoy. Génesis 3, 17 al 19, si tú lo puedes leer, sí, por favor. Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de allí fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta es, como habíamos dicho, la consecuencia que Dios impuso sobre Adán y sobre toda la raza humana también, porque todos trabajamos de una u otra manera. Ahí Dios ahora asocia el trabajo y la labor con experiencias que hasta ese momento eran desconocidas. O sea, Dios habla de maldición, la tierra está maldita. Dios habla de espinas y abrojos, haciendo alusión
al dolor y a la dificultad que implicará ahora la labor diaria, el trabajo. Habla del sudor de tu rostro, comerás el pan. Parecería ahora que la faena y el trabajo va a implicar un esfuerzo que antes no implicaba. O sea, hay una complejidad ahora mayor, hay una dificultad, hay un dolor asociado. Y entonces, todo lo que vemos ahí es parte de las consecuencias del pecado, de la rebelión humana. Y la primera pareja no anticipó, o por lo menos no entendió el alcance de la rebelión, hasta dónde llegarían las implicaciones de lo que ellos hicieron. Es como dice siempre nuestro pastor, uno elige el pecado pero no las consecuencias. Yo creo que si ellos hubiesen soñado que esto iba a ser así, en comparación con lo que tenían, yo obviamente nunca lo hubiesen hecho. Así es. Entonces ese hecho, la rebelión y las consecuencias que eso trajo, hizo del trabajo algo trabajoso. Exactamente, Chacho. ¿Y de qué manera o maneras específicas, verdad, el trabajo fue afectado? Sí, hay múltiples formas. Sí, y nosotros podemos hablar muchísimo de cómo el pecado se manifiesta en el trabajo, pero tomemos la actividad en sí, o sea, esta esfera de la vida. Podemos decir en términos generales que el pasaje es claro, ya lo mencioné, pero quiero profundizar un poquito. El trabajo ahora, y esa es la primera consecuencia y efecto que tuvo el pecado sobre el trabajo, es que sería difícil y doloroso. No estaba supuesto a ser así, pero a partir de ese momento es difícil y doloroso. Las expresiones malditas será la tierra, espinos y abrojos, con sudor tendrás el alimento, hace alusión precisamente a la dificultad que ahora implica trabajar. Dentro de un momento vamos a ver que mucho tiene que ver con el pecado en nosotros. De ahí emana este dolor que se va a experimentar. Lo vamos a detallar. Pero todo lo que hacemos, toda actividad entonces que nosotros hacemos y que hacen los demás va a estar afectada por el pecado y va a conducir entonces a una especie de engranaje oxidado que no fluye. Vamos a sentir como una dificultad, como una complicación, las cosas son cuesta arriba, incluyendo el hecho de que nuestros cuerpos ahora quieren cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa, que Pablo habla muy bien de ella en Romanos 7, que a veces él quiere cosas en su interior que su cuerpo no quiere. Ahora nuestros cuerpos no querrán levantarse en la mañana, nuestros cuerpos no querrán... Tendrán dolores naturales producto de la humanidad caída. Exactamente, o sea, claro. Eso va a ser complicado que nosotros hagamos nuestro trabajo con empeño, con esmero, con disciplina, con entrega. Así es. Entonces, lo primero que vemos es precisamente la dificultad y el dolor que está asociado al trabajo, y entonces eso va a producir que muchos de nosotros nos quejemos del trabajo, lo hagamos. Las personas que nos rodean que lo hagamos mediocremente porque no queremos, porque está asociado con dolor, con complicación, con dificultad. Claro. Es el primer efecto. Exacto. Y el segundo efecto, Chacho, leyéndolo del texto, pudiéramos decir que algo hizo que el trabajo fuera vano, no satisfactorio, carente de propósito. Sí, de hecho, toda la existencia humana, a partir de ese momento, ahora tiene un sabor insaboro. O sea, ahora la existencia humana, antes de la caída, todo lo que hacía el ser humano estaba enfocado en Dios, dirigido en Dios, y tenía un gran propósito y un profundo sentido, porque lo hacíamos para un ser eterno que conoce nuestros corazones y retribuye con gozo y satisfacción nuestros corazones cuando vivimos para Él. Pero ahora el hombre tenía sus intereses divididos, y ahora el hombre trabajaba, pero no necesariamente lo hacía con los mejores motivos, con el mejor propósito, con el más noble de los sentidos. Y entonces eso comenzó a producir que yo trabajo pero no me llena. Es como el agua salada, yo la bebo pero no me satisface. No, y entonces, correcto, y de hecho hay un pasaje en Eclesiastés donde se habla de esta experiencia insabora, con despropósito, que yo quisiera que tú leyeras en Eclesiastés 2:17. Esto se escribe y se revela en muchas partes del libro de Eclesiastés, pero escogimos este pasaje en particular. Mejor que Salomón, ¿verdad?, para hablar de eso. Y lo vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado. Nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Esa expresión, perseguir el viento, siempre me ha llamado la atención porque
pensemos cómo tú persigues el viento. El viento no se ve, tú no sabes de dónde va. Entonces, ¿cómo tú lo persigues? ¿Cómo tú lo agarras si tú lo pudieras ver? El viento ni se sabe dónde va, ni se puede agarrar. Entonces, perseguir el viento no tiene sentido. Eso es lo que Salomón nos quiere decir a través de este texto y de otros pasajes que están en el libro de Eclesiastés. Y en la palabra también hay otros pasajes que hablan de esta realidad humana luego del pecado, que muchas de las cosas que hacemos parecen no tener sentido. No se llega a nada, el trabajo no se acaba. Nosotros trabajamos todos los días y las listas de las tareas que tenemos que hacer continúan al cierre del día. Es como que, y a veces tenemos un gran logro y luego hay otro que produce un logro en el mismo campo que es superior al nuestro. Y a veces tenemos un logro, pero mañana tenemos que hacer el mismo esfuerzo porque se necesita otra cosa de nuestra parte. O sea, no hay una satisfacción, como que no se llena el tanque de lo que requiere el trabajo de nosotros. Y esa es la sensación que Salomón dice que tiene, como que aquí todo es tan complicado, nada tiene sentido, es como perseguir el viento, porque como que no se llega en ningún momento. Nosotros mismos, a veces a nivel personal, hemos experimentado esa sensación de tener muchas cosas que hacer, de querer como llegar a una meseta de paz y de tranquilidad y de no tener cosas que hacer y cosas pendientes, de no sentir esa presión de que tengo algo pendiente. Pero decimos, estamos llegando, pero no llegamos, estamos saliendo, pero no salimos. Sí. Y esa es la realidad humana hasta que nos vayamos de este mundo. O sea, es una rueda incesante de cosas por hacer que al final dejan un vacío que solamente Dios, el Señor, pueden llenar, pero no lo hace el trabajo mismo. Entonces el trabajo comenzó a ser, después de la caída, da esa sensación de algo interminable sin sentido, que tenemos que hacer todos los días porque lo tenemos que hacer, pero hay poca satisfacción en él. Sin duda necesitamos una mirada por encima del sol, se hace urgente. Chacho, tú has mencionado dos razones o dos efectos que ha tenido, ¿verdad? El pecado en el trabajo, la caída, lo hace difícil y doloroso, y el que acabamos de mencionar es que es vano, no satisfactorio, carente de propósito, pero tenemos un tercero. Sí, quizás este es el más evidente y quizás algunos hubiesen pensado que deberíamos haber comenzado por ahí. Y es que el pecado sencillamente contaminó el trabajo, lo llenó de impureza. Y hay muchísimas cosas que ocurren en nuestra labor diaria que nosotros hacemos y que hacen otros, que se hacen porque el pecado está presente. Entonces, el trabajo es una actividad que está llena de motivaciones egoístas, egocéntricas, impuras, pecaminosas. Pensando yo en alguna de estas cosas, por ejemplo, la gente trabaja de manera desganada por egoísmo o por simple pereza, por concederle a sus sentidos y a su cuerpo más comodidad, pero es un acto egoísta. La gente también roba lo que no es suyo por pura avaricia, porque quiero tener más. Y quiero tener más porque quiero más disfrute para mí, o porque eso que voy a tener cuando lo robe me va a dar valor y significado porque la sociedad aprecia y valora eso. La gente miente muchas veces para salirse con la suya. Te da una palabra en un negocio, no la cumple, te ofrecen una garantía que tampoco respaldan, te dicen una cosa y luego salen con otra. La gente incluso, nosotros, estoy diciendo la gente, pero me estoy incluyendo ahí, el ser humano difama a un compañero de trabajo o un socio para quedarse con lo que ese compañero o ese socio tienen, quedarse con ello a su favor. En la publicidad se exageran los beneficios del producto que uno vende, se minimizan los costos que tiene. A veces se usan recursos para vender que son inmorales, falsos, impuros. Entonces, si seguimos la lista, es interminable cómo el pecado se ha introducido en cada uno de los rincones que el trabajo y la actividad laboral tiene, y la ha contaminado de un todo. La ciencia médica, por ejemplo. Hay médicos que operan por negocio, ¿entiendes? Que te hacen esperar sin una explicación porque quizás se quedaron durmiendo. Y no estoy generalizando, pero pueden haber muchos ahí. Y algunos dicen que por eso a los pacientes se les dice pacientes, porque a veces los médicos no tienen la más mínima consideración
o muchos médicos no tienen la más mínima consideración por lo que son las El salas tiempo. de espera, el tiempo. Y eso Claro. pasa con los pastores, y Claro. pasa con los abogados, y pasa con toda la gente que trabaja sirviendo al otro, que muchas veces nuestras acciones egoístas y lo que pensamos del trabajo en sentido general hace que el otro sea afectado de una manera muy, muy sensible. Entonces, fíjate cómo todo eso es producto del pecado, cómo el pecado entonces contamina todo el ambiente laboral en el que nos desempeñamos y trae entonces una pesadez sobre toda la labor. Y pienso que también hay labores que se crearon producto del pecado, porque imagino que en el paraíso, donde se creó el trabajo, como hemos dicho anteriormente, la labor del policía no era necesaria. Claro, no hay Ni que la cuidar. de, claro, Claro, ni la del abogado litigante, claro. ni la de quizás, Ni la del juez. ni la del juez, ni la del contralor, ni nada de eso, Así porque es. no había pecado. Entonces Así también, es. agregando a eso un poquito también funciones que hoy tenemos que son pesadas también. Yo creo que hay abogados que no es que sienten producto de la misma contaminación, no sienten ese placer de litigar, Así porque es. es drenante. No, y también hay una capa de pecaminosidad en torno a nuestra relación con el trabajo mismo. O sea, hay gente que no tiene una mística de trabajo, que no le pone interés al trabajo, que no le pone empeño, que no lo hace con la mirada en el otro ni en Dios. Simplemente hace lo mínimo, hace lo que se les requiere para no quedar mal. Todo eso está presente en el trabajo y fíjate que también todas estas cosas que hemos enumerado, que hemos mencionado, que no agotamos la lista, pero sucede que muchos cristianos no ven esto como pecado. No se dan cuenta, a veces es ciego a sus ojos, no nos damos cuenta y lo justifican como esto es necesario que yo lo haga de esa manera porque así es que funciona el mercado, así es que funciona la economía, así es que funciona este segmento, este sector. Sí. E incurrimos entonces en muchísimas prácticas. Hasta los salarios, a veces decimos esto es claro. No pensamos es lo justo, sino es lo que se paga. Claro, la manera, exacto, el nivel de salario que pagamos o la manera como tratamos a los empleados, los beneficios que le otorgamos. O sea, no vemos este campo de la labor diaria del trabajo como un campo que tiene que venir y ponerse sometido al señorío y el gobierno de Cristo en nuestras vidas. Y lo hemos mencionado eso, pero hay que recalcarlo. Es que este es un área en la vida que tiene que verse como parte de aquello que tiene que ser puesto al servicio de Dios, al servicio de Cristo. De lo contrario, va a haber un componente importantísimo de nuestras vidas que queda fuera del señorío de Cristo y por lo tanto seremos dudosos discípulos de Cristo. Así es. Entonces, lamento que he escuchado tantos testimonios y yo mismo cuando veo mi pasado he dejado tantos malos testimonios de mi ejercicio profesional que debía hacerlo de otra manera y no lo hice. Porque simplemente mi Dios se merecía de parte mía un cumplimiento más acabado, un cumplimiento más excelente en la labor que yo hago. Sí. O sea que... Bueno, pero Pablo en Romanos dice que no nos amoldemos a las costumbres de este mundo. Entonces, ya que tenemos la verdad en nuestras manos, este es la iniciativa, el deseo de cada una de estas entregas, poder generar un cambio, ponernos a pensar y generar un cambio positivo. Así es. Quiero mencionar una cuarta, y ahí tú expandes un poco. Un cuarto efecto del pecado en el trabajo es que alteró negativamente la manera en que nos relacionamos con él y cómo lo concebimos. Entonces, Chacho, ¿a qué nos referimos con eso? Bueno, como pasa con muchos de los dones de Dios, de los regalos de Dios, el ser humano recibe el don y mal usa el don o el regalo. Por ejemplo, la sexualidad es un regalo de Dios para ser disfrutada dentro de los confines del matrimonio. Pero el ser humano toma el regalo de Dios y lo distorsiona. Así es. Lo menosprecia, lo maltrata, lo degrada. De la misma manera, hemos tomado el trabajo y en algunos casos hay personas que lo han tomado y lo han hecho su ídolo. Han hecho del trabajo, como hemos visto en otras ocasiones, la fuente de su identidad, de su satisfacción, de su plenitud. Ven el trabajo como un salvador, como un redentor para ellos, como algo que les da propósito, sentido y que de lograr éxito ahí, pues ellos se consideran exitosos, cuando eso es solamente una porción de nuestras vidas y es un don,
no es el Salvador mismo, no es Dios mismo. Y colocarlo en la posición que solamente le corresponde a Dios hace un tremendo daño a mi propia vida y a la vida de los que están a mi alrededor. Porque cuando coloco el trabajo como mi Dios y mi Salvador, pues eso hace que todo lo demás tome un segundo plano y se degrade entonces mi relación familiar, mi relación con Dios, mis relaciones con los amigos, con las amistades, etcétera, etcétera. Y las otras interacciones que yo tengo en mi vida, las otras esferas de mi vida. Pero no solamente eso, sino que entonces hay algunos que toman el trabajo, no lo colocan como un ídolo, sino que lo consideran algo menospreciable, algo indigno. Le atribuyen al trabajo como que el trabajo es parte de un sistema explotador al que yo no quiero pertenecer. Y se relacionan con el mundo laboral con cierta sospecha, con cierto cinismo, con cierto escepticismo hacia las intenciones de todos los demás y asocian que el que hace dinero es un inmoral, el que está en los negocios no debería hacerlo, los ricos están en una mala posición espiritual, etcétera, etcétera. Y se relacionan con el trabajo con esa actitud negativa que hace de ellos entonces gente poco productiva, que no emplea sus dones y talentos como corresponde, que son mediocres en lo que hacen y que dejan una estela de incumplimiento por donde quiera que pasan, porque sencillamente su visión del trabajo es algo degradado. Y esa precisamente es otro de los efectos del pecado, no solamente la idolatría, sino también el menosprecio del pecado, y se cae en la pereza y en la improductividad y en la mediocridad. Y Chacho, la Biblia advierte en varias ocasiones, sobre todo esa parte de la pereza que quisiera que lo puntualizáramos. Y mira lo que dice Proverbios 21:25, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Por mucho que desee, el perezoso acabará en la ruina, porque sus manos se niegan a trabajar. Más claro de ahí, ¿verdad? Así es. De hecho, eso fue, tú vas a leer otro pasaje, pero este tema de la ética del trabajo, desde la época de la Reforma hacia acá, es mucho lo que se ha dicho, y sobre todo los reformadores hablaron mucho de eso, al punto que hay toda una rama de la literatura cristiana de los reformadores que se conoce como la ética protestante del trabajo. O sea, muchos países a nivel mundial, comenzando con Europa, incluyendo Estados Unidos, Inglaterra, que es parte de Europa, se desarrollaron porque luego de la reforma del 1500 en adelante, se introdujo en la fibra de la sociedad una ética de trabajo, producto del entendimiento bíblico del trabajo, que cambió esas sociedades, que cambió los gobiernos, que cambió las empresas privadas, que cambió la relación laboral entre los empresarios y los trabajadores. Eventualmente eso produjo una eliminación de del mismo esquema de esclavitud que existía con William Wilberforce en el siglo XVIII. O sea, hubo un impacto enorme cuando las verdades bíblicas de que el trabajo es algo importante, significativo, que lo hacemos para Dios y para los demás y que tiene un propósito para mí, eso cambió el mundo. Y qué bueno sería que nosotros comenzáramos a verlo así. Fíjate cómo tú leíste ese pasaje de la pereza, que condena la pereza como algo reprensible. Sí. Pablo también en varias ocasiones, y voy a traer primera Tesalonicenses 4:11, dice: pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Y Pablo también decía: el que no trabaje, que no coma. Así o sea, es. es algo imperante. Y para él mismo decía que él trabajaba con sus propias manos para no hacerle carga a nadie y para también ayudar a los débiles. Así es. Que es uno de los propósitos que vamos a ver más adelante en esta serie, en esta temporada. Pero ciertamente todas estas cosas que hemos mencionado de los efectos del pecado sobre el trabajo, no las hemos traído para producir una pesadez ahora en torno a esta labor. Por favor, danos algo de esperanza. No queremos que dejar esa sensación de que, bueno, y entonces ahora el trabajo es difícil, es doloroso, el trabajo, cuidado, si se convierte en un ídolo, sé que no puedo caer en la pereza, el trabajo es dificultoso porque está contaminado. No, la sensación es, o lo que queremos dejar es una nota de realismo. Este es el entorno en el que nos vamos a desenvolver. Guerra avisada no mata soldado. O sea, tenemos que armarnos bien de la verdad bíblica para poder enfrentar un ambiente y una esfera de la vida
que está afectada por el pecado, pero que puede ser conquistada con la verdad divina. Entonces, esa es la idea. La idea es, estamos describiendo un problema para que precisamente esa descripción del problema que hemos hecho, de que el trabajo es una esfera de la vida que ha sufrido producto del pecado, nosotros podamos entonces traer luz, traer verdad y traer transformación, no solamente a la forma como nosotros hacemos el trabajo, sino en los ambientes en los que nosotros somos colocados para trabajar. Sí, claro. Ojalá entonces que en la medida que avancemos en esta temporada, estas verdades compartidas puedan producir un efecto real y efectivo en la manera como nosotros hacemos lo que hacemos todos los días. Exactamente. Bueno, gracias, Chacho, y gracias a ustedes por estar con nosotros. Mucho más queremos seguir hablando sobre este tema, así que te esperamos en una próxima entrega de Tu Corazón y el Dinero.